Saludos, mis amados hermanos y amigos, familia, que Dios sea con cada uno de ustedes y que nos dé la oportunidad en esta ocasión de poder entender el mensaje que he preparado con todo el amor de Cristo y esperando que realmente sea de gran bendición para todos nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cuestión del engaño, pero también vamos a hablar de los cinco sentidos. Vamos a ver de qué manera funciona esto y cómo la escritura nos ayuda a entender cuál es el mejor o el más importante de los sentidos, cómo los podemos utilizar y de qué manera uno puede entender mejor cuál es el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros, sus hijos. Pues el mensaje de hoy se titula precisamente No te dejes engañar. Y es interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Hemos basado el mensaje en Génesis capítulo 27, todo el capítulo 27. Voy a leer algunos versículos y otros más, pues nada más los voy a ir comentando. No te dejes engañar. Vamos a hablar un poco acerca de la situación que se vivió allá en el tiempo antiguo con Isaac, con Jacob y Esaú. Vamos a ubicar la historia aproximadamente cuando Isaac tiene entre 138 a 140 años de edad. Y ya para los cálculos de Isaac, pues él pensaba que a sus 140 años, pues ya le quedaba poco tiempo. Ya él estaba cercano a partir con el Señor y él toma una decisión muy interesante, pero todavía Isaac todavía llega a vivir otros 40 años más. Nos dice la historia de la Biblia que después de este acontecimiento él vivió todavía 40 años más. Sin embargo, con un sentido de urgencia que tenía él y un sentido también de responsabilidad, porque uno nunca sabe cuándo tenga que entregar el espíritu. Isaac mandó llamar a su hijo mayor, a Esaú, a fin de darle la gran bendición. Era una gran responsabilidad, pero también era una enorme bendición que le pertenecía al hijo primogénito. Y en este caso, pues, era Esaú. Y esto consistía en dirigir unas palabras llenas de fe, unas palabras muy significativas, porque pues él se quedaría a cargo de la familia y las bendiciones y responsabilidades pasarían a él, al hijo mayor. Y esto siempre lo hacía un padre sobre este hijo mayor antes de morir, dar la bendición a su hijo primogénito. Dichas esas palabras, pues esto iba a afectar positivamente la vida futura de aquel que recibía esas bendiciones. Pero anteriormente había el deseo en el hijo menor, en Jacob, de tener ese privilegio, el de ser el hijo mayor. De hecho, Jacob y Esaú son gemelos y Jacob nace con diferencia de unos cuantos segundos después de Esaú. O sea que tiene la misma edad. La cuestión es nada más es una diferencia de unos segundos, tal vez minutos. Pero pues la escritura dice ahí cuando narra acerca del nacimiento de ellos que sacaron a uno y el otro venía agarrado del piecito del mayor, ¿no? De Esaú. Y ellos siempre iban a estar en contienda. Dice la escritura ya atrasito en el capítulo 25 de Génesis que en una ocasión se muestra cómo Jacob intercambia la primogenitura por un guiso rojo, un guiso de lentejas. Y Esaú, a él no le interesó, no le importó, él tenía hambre, quería comer algo. Jacob vio la oportunidad, quiso aprovechar la oportunidad
y le dijo, bueno, mira, yo aquí tengo algo delicioso que he preparado. Jacob era un muchacho que creció dentro de casa, mientras que Saúl le gustaba salir, cazar, acampar. Era más bien un hombre de afuera que le gustaban las diversiones extremas y era rudo. La escritura lo describe como un hombre también incluso hasta velludo, en fin. Pero viendo la oportunidad, Jacob le dijo, mira, aquí tengo este guiso, te lo voy a intercambiar por tu primogenitura, ¿qué te parece? Y Esaú dijo, bueno, pues, total, ¿de qué me sirve? Ahorita tengo hambre. Sí, claro que sí, vamos a hacer este intercambio. Y por ese momento le cedió su lugar como hijo mayor, le cedió Esaú a Jacob. Entonces, Jacob ya tenía el deseo de obtener aquella gran, primeramente era el lugar del hijo mayor y después tal vez sería las bendiciones como hijo primogénito. Esaú había despreciado tal bendición y la había intercambiado por esas lentejas y ahora vemos una nueva situación, otra oportunidad para Jacob y luego él en complicidad con su madre engañan a Isaac, a su padre, queriéndose quedar Jacob con la primogenitura y con las bendiciones que le iban a corresponder a Esaú. Jacob se vistió de tal modo que hizo creer a su padre que él era Esaú, o sea, que se hizo pasar por su hermano Esaú. Y no solo eso, sino que hasta declaró con sus propias palabras, porque ahorita lo vamos a leer, como dice Jacob, sí, yo soy tu hijo Esaú. En esta historia, pues vamos a analizar cómo se presentan los cinco sentidos que tenemos, los cinco sentidos que Dios nos ha dado, pero cuál de ellos tiene la mayor responsabilidad. Dice la escritura allá en Génesis capítulo 27. Voy a empezar a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice así. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Pues resulta que Jacob le había dicho, mira, hijo mío, quiero que me prepares un guisado como el que tú sabes hacer, ve y caza, y voy a comer de lo que tú caces, de lo que tú atrapes, prepáralo para mí. Pero todo esto lo había estado escuchando Rebeca, y luego ella va corriendo con su hijo Jacob, le dijo, mira, ahora es momento de aprovechar para que tengas esa gran bendición. Le trae la ropa, lo cambia, ella le ayuda a cambiarse, le pone ahí donde Jacob no tiene vello, ella le dice, pues ponte esto aquí para que no se dé cuenta tu padre, le pone de las pieles de los animales que había cazado, total, y ella es la que prepara, le dice, ve y tráeme unos cabritos de aquí, de los que tenemos en el corral, y yo lo voy a preparar para tu padre como a tu padre le gusta. Entonces, entre los dos se confabularon para engañar a Isaac con el propósito de obtener la bendición, la gran bendición de hijo mayor. Y empieza, y son varias mentiras las que cuenta Jacob a su padre. Dice en el 21, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, porque pues Isaac ya no podía ver, ya él por su edad, 140 años, ya no tenía la capacidad de ver, entonces él quería tocarlo. Hijo mío, acércate, te palparé por si eres mi hijo Esaú o no.
Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y otra vez volvió a responder Jacob. Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, o sea, lo que había preparado, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Pues claro, eran las ropas del otro y de alguna manera pues estaban impregnadas, claro que sí, y él sintió, percibió el olor, el olfato le está diciendo, bueno, pues es mi hijo Esaú, aunque pues su voz como que no la reconozco muy bien. Increíble cómo pasan las cosas. Lo que vamos a ver ahora es cómo en ocasiones nuestros sentidos son confundidos, nuestros sentidos son engañados y a veces vemos, olemos, tocamos cosas y no son lo que parecen. Pero necesitamos darnos cuenta cuál es el sentido que más alerta debemos tener nosotros para poder detectar los engaños. He traído esta imagen, quiero que la vean atentamente y piensen nada más qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están viendo. Nuestra vista a veces nos engaña y esta imagen, creo yo que todos estamos viendo que se está moviendo, que está dando vueltas y no es cierto. No está dando vueltas, está fija, pero nuestra mente nos engaña con lo que vemos en ocasiones. El sentido de la vista de Isaac, pues estaba absolutamente dañado. Y pues Isaac ya no podía utilizar sus ojos. Él estaba ciego, ya por la edad, dice ahí en el 27:1 que debido a la edad, pues él ya no podía, esta capacidad, este sentido ya no lo tenía. Entonces, pues un sentido menos queda descartado. No podía darse cuenta con la vista si era realmente su hijo. Y por eso nosotros leímos y entendemos que algo está pasando ahí medio extraño. Después, Isaac hace uso del sentido del tacto. Acércate, acércate, hijo mío, le dice, para palparte. No lo podía ver, bueno, déjame te toco. Yo recuerdo que pues muchas ocasiones también mi abuelita me tocaba, mi tía, mi papá, precisamente porque no tienen el sentido de la vista, pero el tacto les ayuda bastante, ya sea para ver qué tan altos estaba, cómo iba creciendo, el pelo, la cara, todo. Entonces, es lo que está haciendo aquí Isaac, tocarlo para investigar, darse cuenta si realmente es su hijo Esaú. Acércate. El sentido del tacto le dio la información equivocada porque pues él tocó que sus manos tenían vellos y nada, que eran unas pieles que le había puesto ahí su madre Rebeca. Entonces, cuando le toca, le palpa, se da cuenta que piensa él que sí es, aunque dice, no, pues la voz parece la del otro, pero las manos son las de Saúl. Y no le conoció. El tacto le falló. 0 iban 2.
dos sentidos que no le pueden ayudar bien correctamente. Luego viene el sentido del gusto, el paladar. Dice ahí en el versículo 25, acércamela, esa comida que me preparaste. Voy a comer de la casa de mi hijo, de lo que atrapaste. Estaba muy emocionado, muy contento. Isaac quería mucho a Esaú. Él era, pues, todo lo que él esperaba, un hombre fuerte, un hombre recio que salía, que cazaba y que preparaba su propia comida. Mas, sin embargo, pues el otro estaba siempre ahí al lado de su madre, creció siempre al lado de Rebeca, ahí dentro de la casa donde ellos vivían. Pues él empieza a comer, le trajo el guisado que había preparado la madre, Rebeca, no él, y se lo lleva. El tipo de comida que él estaba acostumbrado a comer, pues claro que la esposa va a saber que le gusta a su marido y le preparó exactamente como le gustaba y le gustó, claro, pero él creía que se lo había preparado su hijo Esaú y nada, que había sido Jacob el que llevó eso. Y pues el animal no era de la cacería, era de unos animalitos que tenía ahí, algunas ovejitas o a un cabrito que tenía ahí en el patio como animales de granja. Pues él empieza a comer y le gusta y él cree que es su hijo Esaú el que le preparó todo. El sentido del gusto le engaña también, es burlado. Isaac no puede conocer la verdad. 0 y van 3. Tres sentidos engañados. Y luego viene el sentido del olfato. Los versículos 26 y 27 dicen, y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora, hijo mío, a besarme. Y Jacob se acerca y le besó y aprovechó aquí. Isaac dijo, no, pues es que yo escucho la voz del otro, pero aquí yo me voy a dar cuenta. Y le olió, y olía como al campo. Tenía el aroma de Esaú. Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, dijo Isaac. Pues ahora vemos también que el sentido del olfato, pues aquí también le está fallando. No le está funcionando como debería porque él piensa que es el otro, porque huele, la ropa huele al humor del otro. Isaac estaba oliendo las vestiduras de Esaú, pero estaban puestas en su hijo Jacob. 4 sentidos burlados. El sentido del oído lo he dejado para el final, aunque antes aparece ahí también en el versículo 22, pero esto es con el propósito de resaltar la importancia de este sentido, el sentido auditivo. Y ahí mismo podemos darnos cuenta cómo este es el único sentido que no es engañado. No se equivocó Isaac usando su oído a sus 140 años. Él dice, pues yo oigo, yo entiendo que es la voz del otro, la de Jacob, no la de Saúl. La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Entonces, tal vez, hermanos y amigos, como en ocasiones solemos nosotros llegar a alguna conclusión, voy a comprobar utilizando mis otros sentidos, diría Isaac. Y utilizó pues el tacto, utilizó el olfato, utilizó el gusto y todos los otros pues dijeron, no, sí, es igual, es el mismo olor, se toca igual, sabe igual. Entonces descartó el sentido del oído. Quedaba descubiertas las mentiras de Jacob, los engaños de Jacob con el oído, pero Isaac no le puso atención a su oído.
Isaac le dio más valor a los otros tres elementos sensoriales que él tenía, porque pues la vista no, ¿verdad? Pero el tacto, el olfato y el gusto le estaban diciendo, sí es. El oído no, pues es uno y estos son tres, pues la mayoría gana. Y nos damos cuenta cómo es engañado Isaac a través de estos embustes por parte de Jacob y de Rebeca. No concedió el crédito al sentido del oído, el cual le podía haber dicho desde un principio, ahí está la verdad, pero él no quiso hacerle caso completamente a este sentido. Tal vez, como algunas personas piensan, bueno, pues a lo mejor ya estoy grande. Muchas veces lo he dicho, nunca diga que ya está viejo, cancelado, fuera, nunca diga eso. Este hombre que ya tiene 140, oye muy bien, su vista ya no le funciona bien, pero su oído le funciona bien y sí le funciona bien su tacto, su gusto, pero se encargaron ahí de engañarlo, ¿verdad? Pero sí le está funcionando bien su oído. ¿Qué podemos nosotros entender de todo esto? Esta escritura que la mayoría conocemos. ¿Qué enseñanzas nos deja? Bueno, pues primeramente podemos entender que el Espíritu Santo no, no está dándonos la oportunidad, la pauta de obtener los favores de Dios con trampas, de ninguna manera. Porque es lo que está haciendo Jacob, una trampa, un engaño, un embuste para obtener aquellas grandes bendiciones que solamente el hijo mayor recibía. Después la escritura nos revela, ya más adelante, que este joven, en este tiempo pues es joven, que está siendo bendecido por su padre, él también tuvo que beber de esa copa amarga del engaño en manos de muchos de sus cercanos familiares. También a él lo engañaron, pero más adelante veremos eso en algún otro tema. Y él está haciendo uso aquí de las trampas, de los engaños. Tampoco la inspiración de este pasaje está limitada a enseñarnos la importancia de buscar las bendiciones de Dios. Porque, pues es lo que quería Jacob, las bendiciones. Dios, hermanos, quería enseñarnos la importancia del sentido del oído antes que los demás sentidos en lo concerniente a las cosas de su reino. El más importante de los sentidos, de los 5 sentidos que tenemos, es el oído, según lo que podemos ver en la escritura, en la palabra de Dios. Algunos pudieran decir, bueno, pues puede ser el sentido de la vista porque nos ayuda a ver dónde están todas las cosas. Pero fíjense que la escritura dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, que andamos por fe y no por vista. La vista nos engaña, como la imagen que vimos hace un momento, que estábamos viendo como que estaba dando vueltas y no es cierto, no está dando vueltas. Es mucho más importante el sentido del oído, bíblicamente hablando, que la vista. No es viendo como nosotros nos vamos a dar cuenta de las verdades espirituales. No es nada más tocando, palpando. A muchas personas, pues claro, quieren tocar, pero no es realmente tocando como se puede dar uno cuenta de qué es lo que Dios quiere de nosotros. No es probando tampoco. El gusto, pues claro que lo utilizamos para probar las cosas, pero en un sentido espiritual no es el más indicado para ayudarnos a entender la voluntad de Dios. El sentido del olfato
tampoco. No es oliendo que nosotros nos damos cuenta de qué es lo que debemos hacer. Es el sentido del oído, oyendo. Y dice la escritura en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es por ver. Tenemos el caso de Tomás, él quería, no, pues hasta que yo no vea, porque has visto, has creído, Tomás. No es por ver, es por el oír. La fe viene por el oír, ni por palpar, ni por gustar, ni por oler, es por oír. Oyendo es como logramos permanecer en Dios. Oyendo es como logramos permanecer en Cristo. Así como la voz que sale dentro de nosotros para cuando necesitamos uh, hablarle a la esposa, a un hijo, hablamos y se nos reconoce y voltea. Pero fíjense también cómo nosotros podemos ver en la Biblia algunos otros aspectos que se nos habla acerca del oír. Nosotros necesitamos oír para darnos cuenta qué es lo que hay a nuestro alrededor, el peligro. Muchas veces yo escuché y vi, claro, de cómo mi padre se conducía cuando él caminaba solo por las calles y lo que ponía él más en su atención es el oído para escuchar a ver si venía a un automóvil o alguna persona. Es un sentido que se desarrolló bastante bien, el oído, y todavía hasta la fecha escucha muy bien. ¿Qué tan importante es para nosotros el oír? Debemos oír para conocer, para discernir, para entender las cosas. Es por eso que Dios nos dice al respecto. Fíjense que lo que nos dice ahí en la escritura, en Éxodo 15:26, dice el Señor, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero ¿qué necesitas hacer? Oír atentamente es lo que está pidiendo aquí el Señor. Y luego también dice allá en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, escuchando, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, dice la escritura. Es importante estar alerta, estar atentos, pues, ¿qué tanto realmente nosotros ponemos atención a lo que escuchamos, de lo que leemos? Dice la misma escritura varias veces en Apocalipsis, dice, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo menciona allá en Apocalipsis 2:29 y 3:6 y en el versículo 13 y en el versículo 22 del capítulo 3, varias veces. El que tiene oído, que oiga. Y también dice la escritura allá en Lucas 8:18, mirad bien cómo oís, fíjate bien lo que escuchas. ¿Cómo podemos discernir qué es lo que pertenece a la verdad y qué no es verdad? Pues escuchando. No te dejes engañar.
Hay muchas personas que constantemente llegan a uno contando historias, contando cuentos, y realmente uno se queda a veces impresionado y llega a creer aquello que le están contando a uno. Y es un montón de mentiras, engaños. Fíjate bien lo que estás escuchando, analiza bien lo que estás escuchando. Isaac conocía muy bien el timbre de voz de sus hijos al escucharlo cuando estaban platicando. Ya no podía ver, pero al escucharlo sabía quién andaba por ahí. Nosotros, como ovejas, también debemos conocer el timbre de voz del pastor. Dice la escritura ahí en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros somos ovejas, ¿no? Jesús es el buen pastor. ¿Qué tanto reconocemos la voz del pastor? Esto es algo bíblico y es algo también verdadero, porque los que se dedican a la crianza de ovejas se darán cuenta que cuando habla el pastor, las ovejitas ya reconocen el timbre de la voz. ¿Qué tanto reconocemos cuando algo que se nos dice es verdadero o cuando algo que se nos dice es falso? Es un embuste. ¿Qué tan entrenado tenemos nosotros nuestro oído? Dice Santiago, amados hermanos, todos seamos prontos para oír. No dice que todos seamos prontos para ver, o prontos para tocar, o prontos para gustar o para oler. Dice prontos para oír, prontos, rápidos. Si ponemos atención a lo que Dios nos dice en su palabra, si ponemos atención a lo que oímos cuando estamos en algún estudio bíblico, si escuchamos el mensaje que hemos preparado domingo a domingo, entonces podemos nosotros ser mejores, desarrollar mejor el sentido del oído para darnos cuenta cuando alguien trata de engañarnos. No te dejes engañar, como en el caso de Isaac. Él se confió y era su propio hijo y su esposa, pero él se confió y fue engañado, fue burlado. Los tres sentidos que le dijeron que sí era Esaú fueron burlados. El sentido del oído le dijo, no, es el otro, pero él no atendió a esa advertencia. Seamos prontos para oír. Y también nos dice la escritura ahí en Santiago más adelante, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no, y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, este será bendecido en todo lo que hace. Es cierto que la vista nos ayuda bastante, sí, pero constantemente a veces somos deslumbrados, apantallados, y la vista no nos sirve de mucho. No siendo oidor olvidadizo, pues necesitamos nosotros poner mucha más atención a lo que oímos. Y esto va para todos, incluyéndome a mí. A veces anda preguntando uno, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo? Vuélvemelo a decir. Necesitamos desarrollar más este sentido y es el más importante que nos puede conectar más con Dios, con su palabra, con su verdad, con su propósito que tiene para nosotros. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, que nos ayude y que nos dé la oportunidad de ser mejores hijos delante de Él, que nos dé la oportunidad de conocerle mejor y estar atentos a las palabras que Él tiene para nosotros, a su consejo. Vamos a dirigirnos a Dios en una oración, pidiéndoles sobre todo para que nos ayude a tener un mejor entrenamiento
en nuestras facultades, en nuestros sentidos, sobre todo para no ser engañados, para que no nos engañen. Hermano, hermana, amigo, familia, no te dejes engañar. Vamos a ver. Señor Dios eterno y Padre amado, gracias porque usted nos da la gran oportunidad de despertar a nuestros sentidos, nos da la oportunidad de entrenarnos mejor y poner atención a cada una de las cosas que vemos, oímos, tocamos, probamos y gustamos. Pero sobre todo, Señor, que nos da usted la oportunidad de conocerle mejor, cuando se nos da un estudio, cuando estamos en una clase, cuando estamos escuchando un mensaje, pues que sea, Señor, realmente recibido y entendido, para que comprendamos cuál es su propósito, su voluntad y qué es lo que usted espera de nosotros. Muchas veces queremos respuestas, queremos soluciones, queremos la forma de salir adelante, pero para ello necesitamos primero escuchar, saber escuchar bien. Ayúdenos, Señor, para que lo logremos y pongamos más atención, mucho más cuidado a lo que escuchamos. Y que los demás sentidos, pues, que aunque hacen su función, pues podamos estar, Señor, bien conectados y no dejarnos llevar por lo que alguno de nuestros sentidos pudiera ser burlado, pudiera ser engañado y decir tal vez sí, tal vez no, pero Señor, usted que es bueno y misericordioso, ayúdenos para saber distinguir cuando algo es verdadero y cuando algo es falso, cuando alguien quiere burlarse de nosotros, cuando alguien quiere engañarnos, cuando alguien quiere envolvernos, cuando alguien quiere estafarnos. Ayúdenos, Señor, para estar alertas y poder darnos cuenta en dónde se encuentra el peligro y también cómo salir adelante en esa situación. Gracias, Dios eterno. En sus manos nos ponemos pidiendo su bendición, salud para todos los que estamos escuchando y que su protección siga con cada uno de nosotros. Por Cristo nuestro Salvador, oramos pidiendo todas estas cosas. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga y hay que estar prontos para oír. Prontos, primeramente. Bendiciones para cada uno.